Nos encontramos una vez más al volver a nuestra raíz, a la historia, que es fundamental volver a nuestros orígenes. Y de forma esencial hoy en este gran espacio que hoy es un museo, antiguamente fue la casa de los franciscanos, parte de su misión acá en Orosi, y también nos acompaña hoy nuestro hermano Leonidas Romero, es profeso de la Orden Franciscana Seglar y también antropólogo. Entonces, bienvenido y muchas gracias de querer venir a compartir también parte de nuestra historia, de nuestras raíces y también desde la perspectiva religiosa como lo son los franciscanos. Muchas gracias, paz y bien. Y santa alegría. Don Leonidas, cuando hablamos cronológicamente, los franciscanos, ¿verdad? Tenemos Cartago, Ujarrás, Orosi. ¿Cómo fue esta perspectiva también desde la religión, desde su asentamiento, desde la colonia? Sí, bueno, es importante hacer notar de que Orosi como población existe desde los principios de lo que hoy conocemos como Costa Rica. Cartago como ciudad colonial y capital se establece definitivamente en 1563, pero ya para 1564 se menciona que hay un poblado que se llama Orosi como parte de la parroquia de Ujarrás. Y en todos estos poblados había ya desde el principio presencia de misioneros y de hermanos de la orden franciscana seglar que venían acompañando la, la empresa colonial desde sus orígenes. Entonces, aunque el convento, este convento se establece tiempo después, lo cierto es que desde el principio hubo aquí presencia de hermanos de la orden franciscana seglar. Entonces, como tal, es un sitio muy importante de evangelización, sobre todo y muy fundamentalmente porque de acá partían misiones para, para que el Estado pudiera tener algunos asentamientos en territorio de Talamanca. Era muy importante en términos económicos, sobre todo para las autoridades coloniales, poder tener un asentamiento en Talamanca, porque estaba la leyenda de que habían minerales ahí. Y bueno, la empresa colonial como tal, las autoridades coloniales, el Reino de España, venían a América buscando muchas cosas, dentro de esas principalmente oro, plata y otro tipo de minerales. Entonces, poder colonizar Talamanca era muy importante. Y para poder entrar, Orosi era el primer emplazamiento que permitía tener acceso a esa tierra de adentro. Después de acá había otra serie de asentamientos informales o temporales, como Tucurrique, como Atirro. Las crónicas coloniales mencionan un pueblo teotique que no se ha determinado muy bien dónde está, pero posiblemente esté en Tuis. Y habían, ya desde muy temprano en la colonia, habían conventos que se hacían en estos pueblos, pero rápidamente desaparecían, sobre todo porque la población enfermaba. Entonces, le costaba mucho a los religiosos y le costaba mucho a las autoridades civiles coloniales hacer asentamientos permanentes en donde hoy conocemos como Tucurrique, o en Atirro, o en Tuis, que no fue el caso de Orosi. Orosi sí logró permanecer por mucho tiempo como un asentamiento más permanente. Entonces, este espacio tiene esa relevancia y esa importancia. Para 1590 más o menos, cuando se le permite a las autoridades coloniales fundar lo que se conocían como reducciones o pueblos de indios,
Orosi fue uno de esos primeros espacios, ¿verdad? Contemporáneamente a Orosi estaba Curridabat, estaba Pacaca, que hoy es lo que conocemos como Ciudad Colón, estaba Barba, y había otros pueblos también que en el transcurso de la colonia se conocieron como pueblos de indios, y también Orosi. Con la particularidad de que, como les digo, Orosi sí logró perdurar y permanecer en el tiempo. Los otros espacios, o los otros pueblos, las otras reducciones, rápidamente se disolvían, principalmente por enfermedades. Y con la gran excepción de principios del siglo XVII, por ahí 1605, 1610, que en Talamanca hubo una rebelión indígena muy importante, que fue la primera gran rebelión que obligó a las autoridades coloniales a retraerse. Pero cuando se retraían, podríamos decir que Orosi era la frontera. De aquí, digamos, este lugar ya estaba bien asentado, el territorio estaba bien ocupado, y era como ese lugar simbólico a donde llegaba la autoridad colonial, y de aquí hacia el este era la empresa colonizadora como tal. Entonces, en términos de asentamiento y en términos religiosos, este ha sido un espacio, como les digo, muy importante, porque los esfuerzos de colonización no eran solamente autoridades civiles, sino que los primeros que iban a establecerse en el territorio eran los religiosos. Cuando hablamos del tema religioso, ¿verdad?, podríamos caer como en un pequeño error, ¿verdad?, de cronológico, incluso desde la misma orden, ¿verdad?, porque tal vez podemos decir que estuvieron primero los capuchinos acá, y obviamente no es falso, pero ¿podrías hablarnos un poquitito sobre esto? Si estuvieran los conventuales, los observantes, o incluso, ¿verdad?, tengo entendido que los observantes tienen algunas ramas que después, ¿verdad?, se vuelven a unir, o los así llamados capuchinos, que son actualmente los que tenemos en Cartago, ¿verdad? No sé si nos podrías hablar sobre eso. Sí, para poder explicarlo bien, no voy a hacer un rodeo muy largo, voy a ser muy concreto. Desde que el hermano Francisco de Asís vivía en esta tierra, había algunos hermanos de la orden franciscana que creían que algunas cosas en el modo de vida tenían que cambiar. Esas discusiones en lo interno de la orden no se resolvieron con Francisco en vida, sino que después de que él transita a la casa del Padre, estos hermanos se dividen. Y los reformistas, por decirlo así rápido y mal, se agrupan en lo que conocemos hoy como franciscanos conventuales, y los demás como observantes. Este grupo de observantes eran aquellos que decían ser más fieles a la regla y al espíritu y al modo de vida de las primeras comunidades franciscanas. Pero como somos humanos, pasa una cosa al interno de la orden que es muy humana, y es que hay algunos grupos que dicen o alegan ser más fieles a la regla y al modo de vida franciscano que otros. Entonces empiezan a hacerse dentro de esta rama observante algunas divisiones. Una de esas eran los observantes de la recolección o recoletos. Estos hermanos en Europa tenían la costumbre de hacer fundaciones. Entonces, cuando viene todo el momento de enviar religiosas al continente americano y de poder reunir hermanos acá, de poder reunir poblaciones, de hacer grupo y de asentar grupos humanos, entonces la Iglesia, en conjunto con la corona española,
determinan que lo más prudente es entonces enviar a los franciscanos observantes de la recolección, porque ya ellos tenían la costumbre de recolectar hermanos. Entonces, estos recoletos, observantes recoletos, son los que llegan a Cartago y los que llegan a Orosi. Los capuchinos como tal nacen mucho tiempo después, en el contexto de la Contrarreforma, por ahí 1575, ¿verdad? Y llegan hasta 1870 a Costa Rica y se asientan en Cartago hasta 1899. Entonces, cuando hablamos de periodo colonial en Costa Rica, vamos a estar hablando siempre de hermanos franciscanos menores observantes de la recolección o recoletos. Esos eran los hermanos que estaban por acá. Claro. Bueno, parte también de este gran lugar, hace aproximadamente más de 2 siglos, estamos hablando de la construcción en 1743, termina la construcción del actual museo, pero nos podrías hablar, ¿verdad?, sobre el tema que motivó a los franciscanos a asentarse en Orosi en el siglo XVIII, cómo se organizaban, cuál era su estilo de vida en las comunidades indígenas y qué tipo de relación establecieron con ellos. Sí, bueno, este espacio está profundamente enraizado con la historia de nuestro país. Después de esta rebelión que yo les conté de 1605, 1610, hubo otros intentos de las autoridades coloniales por establecer un asentamiento permanente en Talamanca. Esos esfuerzos llevan a que casi un siglo después, ya con apoyo de autoridades de Guatemala, entra la autoridad colonial costarricense en territorio de Talamanca. Hacen un convento en lo que se conocía en ese momento como San Juan de Pejibay, tienen uno en Atirro, tienen uno en Teotique, en San Marcos de Chirripó y en San José Cabeca. En 1705, 1706, entonces hay una nueva rebelión de población originaria en Talamanca, liderados por Pablo Presbere, que vienen luchando contra esta autoridad colonial y por ende contra los hermanos franciscanos que están ahí. Entonces estos hermanos tienen que retraerse nuevamente. 100 años después pasa lo mismo, ¿verdad? Vienen para atrás y llegan hasta Orosi. Acá Orosi, como es la frontera, las autoridades coloniales se dan cuenta de que es el lugar propicio para poder entonces hacer un asentamiento formal, que es entonces en ese contexto en donde nace y surge este convento, ¿verdad? Luego de ese intento de incursionar en Talamanca, en el cual había, hay 3 hermanos frailes franciscanos que fallecieron en ese momento de rebelión. Un cuarto que estaba en Tuís se salva. Entonces, junto con él se vienen algunos hombres y mujeres indígenas de Tuís y de San José de Pejibay, se vienen y se establecen acá. Que ese es como el momento que la historia marca como el hito en donde se funda Orosi, ¿verdad? Pero ya sabemos que desde mucho antes aquí había población, pero ese es el momento como tal que se marca como el hito. En 1743 empieza entonces a construirse esta iglesia y este convento que funcione entonces como trampolín, como pivote para poder nuevamente en el futuro volver a incursionar. Y la construcción toma varios años, ¿verdad? Es en 1766 cuando ya este espacio se establece como parroquia, ¿verdad? Toma mucho tiempo. Solo que este espacio tuvo
dos particularidades que lo hizo mucho más exitoso que los que había en Atirro o en Pejivalle o en Tuís o en San Marcos de Chirripó, que es que este espacio se concibió como convento hacienda. ¿Qué implica eso? Bueno, que no es lo mismo hacer solamente un convento de paja o de madera al cual había que asistirle todo, que tener un espacio que además de ser convento pudiera producir y generar alimento y generar trabajo y hacer toda una dinámica de producción y de relaciones sociales y económicas con la población. Eso le da un carácter distinto a este lugar y es el que le permite perdurar en el tiempo, porque no es solamente un espacio de culto, es también la vivencia, ¿verdad? Y sobre todo para el franciscanismo muy importante este tema de la vivencia por nuestro carisma, porque bueno, las órdenes religiosas tienen distintos carismas, formas diferentes en las cuales viven la fe, pero decía el hermano Francisco de Asís al hermano León y otros hermanos en un pasaje muy conocido, que el testimonio franciscano es primero hacer. Se habían ido los hermanos franciscanos, le habían pedido a Francisco ir a predicar a un pueblo, entonces dice en la historia que Francisco se los lleva, saludan a todo mundo, comparten, viven, comen, hacen de todo y después regresan y los hermanos le dicen a Francisco, pero no íbamos a predicar. Y Francisco les dice, claro, fuimos y evangelizamos porque las palabras se usan si son necesarias. Claro. Entonces, este tema de la vivencia para el carisma franciscano es muy importante. Entonces, el tema de tener aquí este espacio de convento, de templo y de hacienda propiciaba entonces este tipo de relaciones que podían hacer los hermanos franciscanos con todo el resto de la comunidad. Entonces de ahí viene parte del éxito de este espacio. Y el segundo viene dado por una cosa que es exterior acá. Y es que este espacio se funda ya a finales de la colonia. Como tal, se establece cuando ya andan corriendo por el continente ideas de independencia, ideas republicanas. Entonces ya para 1800 hay como que las autoridades políticas ya de repente esa conquista de Talamanca ya deja de ser tan importante porque en este nuevo ambiente hay otras cosas que se convierten en prioridad. Entonces este espacio deja de ser como ese trampolín militar, sino que tiene como un periodo hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en donde solamente es el convento, la hacienda y la comunidad. Porque luego se vino todo el contexto de la independencia. Bueno, en la historia de la iglesia pasa también que, de mi historia en América particularmente, para 1805, 1806, el Reino de España confisca propiedades de la iglesia porque están enfrascados en Europa, en una serie de conflictos y de guerras. Entonces, esa es la primera vez en que los hermanos franciscanos tienen que salir de acá, ¿verdad? Y aún así el espacio perdura. El espacio perdura porque no está revestido de este imaginario de que es un lugar militar, de conquista, sino es un espacio fraterno, de comunidad, de convivencia, donde está el convento, los hermanos. Hay otras sensaciones, otros valores, otra forma de vivir aquí que le permite al espacio perdurar, incluso, como les digo, en ese momento, ya para principios del siglo XIX,
cuando los hermanos de la orden son obligados a entregar este convento. Cuando nos hablabas de organización, ¿verdad? Pensaba, bueno, en esa base, como en esa base militar que iba a evangelizar a los demás. Pero también me hace pensar en la base evangelizadora, que es de este convento, ¿verdad? Cómo era la vida de ellos, la interacción, lo hablaban muy bien con el tema de la hacienda y eso me ha impactado mucho, ¿verdad? De que aquí se producía incluso para lo de acá y para poder, digámoslo así, exportar a las zonas aledañas, ¿verdad? Esencialmente el tema de las mulas, Claro. ¿verdad? O como dato curioso que lo hemos tomado en otro momento, imaginarse, ¿verdad?, que era el trabajo que hacían las mujeres, por lo generalmente todo, ¿verdad? Pero hacer las tejas en sus piernas, los hombres ir a pescar, ir a buscar algunos alimentos, ¿verdad? Pero cómo era esa vivencia cotidiana de los franciscanos acá. Hoy al estar acá, ¿verdad? Tal vez podríamos imaginar, aquí seguro tomaban café o allá adentro era la cocina o el dormitorio, no sé, ¿verdad? Ya han pasado bastantes años y que nos recuerda nuestra raíz, pero ¿qué nos podrías hablar sobre esta cotidianidad de los franciscanos acá? Aparte de la evangelización y del hermoso arte que servía como fruto para poder llevar el mensaje de Dios a los indígenas, ¿verdad? Sí, en la lógica de acá, eh, creo que no hay que caer en la tentación de pensar que los franciscanos estuvieron aquí encerrados solo rezando y, y respirando, comiendo, aquí enclaustrados. El carisma franciscano es de salir, de estar con la gente. Entonces, es muy importante esto que usted mencionaba de cómo hubo en Orosi, todavía hasta el día de hoy, esta memoria de que esta es una zona en que se produce, es un lugar en donde se trabaja, es un espacio donde hay relaciones fraternas, donde hay vínculos entre las personas muy fuertes, que eso viene cultivado desde la experiencia franciscana que hubo acá, porque muy posiblemente los hermanos franciscanos, me atrevería a decir, de que se pasaban quizás la mayor parte del tiempo fuera, como líderes que eran del espacio, aunque no lo quisieran, pero pues en cierto modo pues estaban acá para poder dar cierta organización a la comunidad. Entonces, alrededor de este espacio giraba toda la dinámica social, ¿verdad? A lo interno de la orden franciscana hay un chiste interno que lo voy a compartir porque siempre reluce en reuniones con los hermanos, que es que los franciscanos tenemos vocación y vocación. Entonces, pues muy posiblemente también todo el trabajo de la tierra fue motivado, propiciado por los hermanos y también posiblemente ellos partícipes. A mí no me cuesta imaginarme que más de uno se hubiera remangado el hábito y a ponerse a trabajar. Y a ponerse a trabajar, ¿verdad? Por eso que le decía, porque el carisma franciscano lleva a eso, al hacer, a que es el testimonio lo que tiene que ir por delante. Y el testimonio solo se construye con el hacer. No, las palabras se las lleva el viento, dice un refrán popular. Entonces, desde esa motivación, incluso hasta es muy posible que este espacio, aunque era el convento, tampoco se me hace difícil imaginar de que posiblemente por acá pasaron montones de personas, familias, porque también hay esa disposición de apertura, de recibimiento, de fraternidad, que es lo que se vive dentro de la orden. Me hace pensar en la estructura, ¿verdad? Que es como
muy fuerte en el tema de los conventos, ¿verdad? Lo vemos también en las hermanas clarisas, una estructura, un comedor, unos dormitorios, su capilla a un lado, pero también su cementerio, ¿verdad? Esto tan fuerte que ha sido muy marcado, ¿verdad? En la vida y en la estructura de los franciscanos. Claro, desde el hermano Francisco de Asís, la hermana muerte siempre ha estado muy presente en el franciscanismo, ¿verdad? Ahora, el tema de que el cementerio esté al lado del templo, pues eso también responde a costumbres y a formas de organización de la época. Pero desde otra perspectiva, pues sí, la hermana muerte siempre ha estado muy presente. Desde el tema meramente evangelizador, porque vamos a ver, tenemos una evangelización, una persecución, podríamos hablarlo de esta forma, y de la cual existen retos. ¿Cómo fue esta evangelización? Incluso si seguimos contemplando las obras de arte, muchas de las que están acá, muchas traídas de México y de Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo fue, verdad, la evangelización utilizando estos signos para la misma cuestión didáctica de los propios franciscanos hacia los indígenas? Como se lo dice, fue profundamente didáctico. El uso del arte religioso siempre ha sido de mucho provecho para la catequesis y para la evangelización. Hay que recordar que muchas de las poblaciones durante el periodo colonial no tenían acceso a educación como lo conocemos hoy. Posiblemente no sabían escribir, posiblemente no sabían leer, posiblemente ni siquiera sabían español, si eran poblaciones originales. Pero una imagen, un dibujo, una escultura es un lenguaje más universal. Entonces, esta herramienta de evangelización fue muy utilizada por franciscanos, pero también en ese momento histórico, en general, por toda la iglesia. Hay que recordar que todo este arte que vemos, que estéticamente hablando pertenece a lo que se conoce como el barroco americano, responde en la historia de la iglesia a lo que sucedía en Europa con las reformas de Lutero, de Calvino, todo el movimiento protestante. Entonces la iglesia, en lo que se conoce como contrarreforma, se lanza a la evangelización, y en ese lanzarse a la evangelización, como decía el Santo Padre Francisco, que de Dios goce, ese salir y de hacer lío y de tirarse a la calle, pues el arte jugó un papel importantísimo. Entonces ya para 1766, 1770, ya la iglesia tenía establecido este mecanismo, esta costumbre, esta forma de hacer evangelización a través de lo artístico. Y este espacio no escapa de esa costumbre y de esa práctica. Entonces, todo el uso de todo lo que vemos acá posiblemente no tenía solamente un fin contemplativo, sino también un uso didáctico. Catequético. Podríamos decir, sí. Excelente, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿verdad? Y en algún momento lo comentaba sobre el tema del Via Crucis, ¿verdad? Cómo va este tema incluso de iluminación, cómo presentar el rostro de Jesucristo, ¿verdad? A los indígenas, algo que tal vez lo podrían ver como salvaje inclusive, pero detrás está el misterio de la salvación. Claro, claro. Y particularmente en el franciscanismo, esto no es ajeno. Hay que recordar el pasaje de Grecio. ¿Qué fue Grecio? Dicho en pocas palabras, en una Navidad, el hermano Francisco en una cueva se lleva a un grupo de pobladores y hacen una representación de lo que conocemos hoy como el pesebre. Entonces estaba una mujer haciendo de María y una persona haciendo de José, pastores y tal, que de ahí luego
esto se convierte en nuestra tradición de los pasitos. Exacto. Entonces, esto que vemos, esto que hemos conversado, pues tampoco era algo ajeno al franciscanismo, porque ya desde sus orígenes, desde esas locuras maravillosas que se le ocurrían a Francisco de Asís, ya venía esta práctica y esta costumbre de usar otros elementos para evangelizar. Bueno, cuando hablábamos, ¿verdad?, sobre el tema de cómo estos signos se siguen haciendo presentes en el hoy de nuestra historia, incluso desde nuestra propia evangelización y de nuestra fe, tendríamos que hablar también desde el aspecto meramente histórico de lo que esto representa, de lo que representa para el Valle de Orosi, los aledaños acá, los que viven acá, perdón, pero también para nuestro país, ¿verdad? Esta joya blanca, este convento de Orosi, que es de nuestra identidad, pero ¿qué importancia tiene a nivel nacional el rescate de esta joya blanca? Aquí creo que tal vez deberíamos de retomar el hilo histórico para que se comprenda en su justa dimensión. Después de que los hermanos fueron obligados a principios del siglo XIX a abandonar este espacio, luego la iglesia pasó, sobre todo en América Central, con el periodo liberal, sobre todo con las reformas que implementó Francisco Morazán. Hubo también, la iglesia tuvo que despojarse de bienes, cerraron cofradías, hubo mucha persecución en ese periodo. Y luego, con el paso del tiempo, los hermanos franciscanos menores, observantes, que no se olvidaron de este lugar, volvieron. Regresaron en 1940, cuando ya había pasado mucha agua bajo el puente, y regresaron. Y regresaron porque tienen plena conciencia de que no tenían por qué irse de aquí. No, los franciscanos no se fueron por ahí de 1810 porque quisieron, sino fue una obligación. Pero aunque no existían como comunidad, seguían habiendo en Cartago y en el Valle de Orosi hermanos franciscanos que llevaban la historia, cargaban con los valores, con la vivencia, con lo que sucedió aquí, y eso siguió transmitiéndose, ¿verdad?, al interno de la orden. Y en ese reconocimiento de la importancia de este lugar y de que los hermanos nunca debieron de haberse ido, es que vuelven. Luego, cuando vuelven, pasa una cosa maravillosa que debo de hacer mención. En 1963 nace aquí una orden franciscana seglar en Orosi, que todavía existe, y ya luego es conocido de que en 1995, 1996, los hermanos franciscanos ya entregan a la diócesis este espacio, porque ellos se habían trasladado a San Antonio de Guadalupe y otros lugares. Pero a través de la OFS, acá en Orosi, sigue manteniéndose esa conexión, ese hilo con esa historia. Entonces a mí me parece muy interesante y muy valioso, porque no solamente desde la fe siguen existiendo todavía en Orosi franciscanos y franciscanas, solo que como parte de la Orden Franciscana Seglar, sino que también este espacio nos conecta con esa historia, nos vincula con ese pasado, nos recuerda de que no venimos de la nada, sino de que todos nuestros pueblos tienen una historia, tienen una raíz, y ante el embate de la modernidad y de ciertas tendencias contemporáneas que buscan quitar, eliminar, barrer, botar, podríamos decir que es un lugar de resistencia,
Es un espacio que sigue levantando la mano y diciendo, aquí estamos presentes, los franciscanos no se han ido de Orosi, todavía hay franciscanos acá, y no solamente es por este signo visible que es el templo, sino por los hermanos que son seglares. Entonces, este espacio para Costa Rica representa esa conexión, esa raíz y ese darnos cuenta de que Costa Rica no nació ayer. Recientemente celebramos 200 años de independencia, pero de historia tenemos 500 años de historia. Y a veces nos olvidamos, tenemos la tentación de olvidar que de la colonia vienen muchas cosas que todavía viven y forman parte de nuestra cotidianidad. La misma Virgen del Rescate de Ujarrás fue una devoción que nace en la colonia. La Negrita nace en la colonia, el hallazgo, la devoción, y tantas otras cosas de nuestra religiosidad, de nuestra fe, las cofradías, por ejemplo, que acá en Cartago son tan importantes, que hunden sus raíces en la colonia. Entonces este espacio es como este lugar que recuerda de que venimos de un lugar, que tenemos una historia, y si lo vemos en términos de historia de la salvación, pues este espacio nos conecta con esos primeros evangelizadores también, con esos primeros catequistas, y a su vez estos catequistas nos pueden seguir llevando hacia atrás. Entonces tenemos ese hilo conductor vivo y presente en este espacio de templo y de convento, que es súper importante mantener, preservar y también darnos cuenta de que acá también lo religioso se mantiene, aunque ahora hay el templo nuevo, pues en este mismo espacio pues sigue habiendo devoción, sigue habiendo catequesis, perviven muchas cosas que nos constituyen como humanos, como costarricenses y como cristianos. Bueno, creo que no está de más recordar, ¿verdad? Volver a nuestra raíz, preservar aquello que todo nos recuerda nuestra propia historia, para así hacer constatar de que hay un proceso de nuestro propio crecimiento, y no solamente en el tema de la evangelización, sino también desde el tema muy humano, desde nuestra propia realidad histórica. Entonces, de verdad agradecerle al hermano Leonidas por su entrega el día de hoy, por querernos venir a compartir esta espectacular realidad de los franciscanos. Y tengo entendido, ¿verdad?, que está por publicar un libro. Cuéntenos. Sí, bueno, está en proceso de publicación una historia de la Orden Franciscana Seglar, que, bueno, esperemos que pueda darse pronto, ¿verdad? La Orden Franciscana Seglar tiene en Costa Rica también desde el tiempo de la colonia, ¿verdad? Y como les digo, acá en Orosi, para todas aquellas personas que tienen interés, curiosidad en conocer un poco mejor de qué es la orden, nuestro modo de vida y tal, pues pueden buscar sobre la Orden Franciscana Seglar de Costa Rica, y con mucho gusto les contactaremos con los hermanos y hermanas de acá de Orosi para que puedan unirse a la fraternidad y formar parte de esta experiencia, y a través de eso pues conectarse más profundamente con este lugar. Bueno, muy bien, de verdad agradecerte, Leonidas, por venir a querer compartir con nosotros parte de nuestra raíz y de nuestra historia, y también de esta experiencia de evangelización. También, pues ojalá que cuando publique el libro nos haga partícipes de esta gran alegría, ¿verdad? Y si no podemos ir, por lo menos que nos regale una de las ediciones para tenerlas en nuestra biblioteca. Y de verdad, a cada uno de ustedes, gracias por perseverar
en este camino. Recordarles que el próximo 6 de julio tendremos esta procesión que nos recuerda esta evangelización de los franciscanos con la imagen colonial de Jesús Nazareno. Ya hemos hablado mucho de esta historia y de la cual también nos van a acompañar las hermandades, algunas invitadas, como lo es la Hermandad de Tierra Blanca, la de Llanos de Santa Lucía y obviamente los anfitriones que son la Hermandad de acá de Orosi y de Paloma. Y de forma espectacular que nos va a engalanar nuestras calles es la cofradía, que ahora nos lo hablaba nuestro hermano Leonidas, la cofradía, de la parroquia de San Miguel de Escazú, quienes van a cargar esta imagen acá en nuestro pueblo de Orosi. Entonces, así que cordialmente invitados, no solamente a traer sus intenciones, sino también a venir a compartir de esta historia y de nuestra raíz. Sigamos preservando nuestras joyas históricas y sabemos que estamos en un proceso de restauración, así que aquellos que también quieran colaborar son bienvenidos. Poquito a poquito vamos construyendo. De verdad, muchísimas gracias por venir a compartir.